esperando. Estamos en el Centro Jalisco y muy orgullosa de estar con mi maestro Nájera, presentando en esta ocasión su nuevo libro que se llama El Mariachi. Y yo creo que es una aportación que todos los mexicanos y más las personas que estamos de este lado de la frontera deseamos saber, deseamos conocer y deseamos seguir promoviendo esto con nuestros niños. Quiero darle el reconocimiento y gracias también al Centro Jalisco, a todos los jaliscienses que nos han apoyado, que han tenido espacio, pero especialmente quiero dar las gracias a Janet por haber gestionado este lugar, y que ciertamente es muy apropiado porque es la relación con la Universidad de Guadalajara, un profesor que tenemos un gran orgullo tenerlo aquí. Tenemos una gran oportunidad de darle este papel de introducción del libro a Gregorio Luque, que quizás muchos de ustedes ya lo han visto, oído en sus presentaciones, sus conferencias sobre muchos temas. Entonces creo que les hemos preparado un platillo muy fuerte, y con eso quiero darle las gracias a Gregorio, porque de veras que es una persona que dedica mucho su tiempo a nuestra comunidad. Gracias por acudir con nosotros. Me gusta presentar este libro, El Mariachi, Memoria, Historia y Tradición. Y tenemos aquí al doctor Mario Alberto Nájera Espinosa, que coordinó junto con Arturo Chamorro Escalante esta edición. Es un libro de una gran seriedad y en cierta forma representa un esfuerzo en dirección contraria a la mayor parte de la relación que se tiene con los músicos populares. Es muy frecuente que compositores o intérpretes acudan a las fuentes originales de los sones y toda esta música, toman estas melodías, les hacen un supuesto arreglo, ¿no?, y la registran bajo su nombre y es de ellos, y así se comercializa y se hace internacionalmente famoso. Obviamente no quiero decir que no haya grandes arreglos. Algunas de las obras capitales de la música mexicana son arreglos, el Guapango de Moncayo, los sones de Mariachi de Blas Galindo, pero lo cierto es que hay también mucha apropiación, mucho robo, para ponerlo en términos claros, ¿no?, en donde se toma el producto cultural de generaciones y se privatiza o se hace una obra para el lucro y el consumo de unos cuantos. Y entonces libros como este son importantes no solamente porque preservan este conocimiento, porque dan pie a que se aumente. Es decir, el buen investigador es el opuesto al que confisca, al que no da fuentes, al que no da. El buen investigador es como una puerta abierta a una casa llena de ventanas, en donde si alguien quiere profundizar en cualquiera de los temas que aquí trata, le dice cómo, dónde, con quién, ¿no? Las posibilidades de ampliar todas las ideas que aquí están, ahí están. Eso es lo que debe de ser un texto serio, un texto de investigación. Y yo pues felicito mucho al doctor Nájera, y pues le digo que realmente es un magnífico trabajo el que han ustedes realizado. Bien, bueno, gracias. También quiero reconocer mi esfuerzo por llevar a cabo esta reunión donde se habla de este texto, el mariachi, memoria, historia, tradición, al Centro Jalisco,
a mi exalumna Navarro, que eran los apellidos que, cuando pasaba lista Navarro. No decimos en qué año porque ya pasaron algunos años. En preparatoria 2, en México, en la Universidad de Guadalajara. Y también alguien que es incansable, también hace una labor de un gran esfuerzo, que es el profesor Armando Vázquez Ramos. Gracias. Armando. Y el feliz encuentro en la casa de Gregorio Luque hace un par de años, en donde nos encontramos nuevamente y compartimos. Bueno, Gregorio ha hecho algunos señalamientos que le agradezco, porque además veo que hizo una lectura muy acuciosa, muy puntual, de un libro que efectivamente es producto de investigaciones en proceso. Investigaciones que ustedes saben no terminan pronto, seguirán. La historia de lo que llamamos mariachi es una historia que viene de muy lejos, que no sucede en un lugar. El mariachi no aparece en un pueblo, en una localidad, sino que es parte de un proceso histórico, social, de una región muy amplia del occidente de México. Esa gran región que hoy ocupan los estados de Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit y parte de Sinaloa, en toda esa macro región se fueron dando a través del tiempo actividades de producción musical festiva que la gente siempre necesita en todas las partes del planeta. La música está presente para el ser humano siempre desde el muy lejano pasado. Los instrumentos del mariachi, bueno, pues son los instrumentos que los conquistadores trajeron a estas tierras. Y entre paréntesis debo decir también que esa historia del mariachi, que es una historia que afecta, incluso participa en la formación del país, que forma parte del hacer, del quehacer y de la cultura de México, lo es también de esta región. O sea que esa historia no es historia solo de México, es historia de esta región también. Que esta región perteneció a España y perteneció después a México, y entonces toda esa impronta, todos esos rasgos culturales que fueron quedando, también se van sumando a una historia que es una historia conjunta y que se va haciendo global y, como vemos ahora, universal, porque el mariachi, lo que hoy se llama así, lo escuchamos aquí como lo escuchamos en Japón o en Alemania, en Francia. Hay un mariachi, un cantante mariachi francés por ahí que se está haciendo famoso, en muchos países, Centroamérica no se diga, y Sudamérica, desde Argentina, en fin, hasta el norte, y Canadá, y en todos lados. Entonces ya es también parte de una historia universal y de algo que surgió en una región y que se ha destacado, ha sido acogido, ha sido recibido y apreciado a través de muchas décadas por las sucesivas generaciones. Podemos decir que también, como también acusa muy bien Gregorio Luque en su lectura, que el mariachi no es como es el mariachi original. Todavía existe el mariachi tradicional en México. Ustedes viajan, pueden ir a pueblos como Sayula, como San Gabriel, El Aserradero, Zapotiltic, el mismo Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, y poblaciones pequeñas, y ustedes van a encontrar los mariachis tradicionales, aquellos músicos que, como también comentábamos con Gregorio, tienen su oído particular, tienen su sensibilidad, no tocan el violín o
instrumento de cuerdas, vihuela o guitarra o el arpa, como puede ser alguien que vino de Europa o que estudió en una escuela de música de allá. El músico del pueblo tiene su oído particular. Y yo digo, y por aquí en un artículo menciono, tiene su afinación propia, es un sonido local. Por eso no suena un mariachi en sus violines, en sus cuerdas, igual que si alguien sale de la escuela de música y afina y toca. Bueno, esa es una observación muy interesante, porque existen hoy conjuntos de mariachi en otros países, algunos músicos salidos de los conservatorios o de las escuelas, y claro, hacen el esfuerzo enorme, pero no suenan igual que si viene el mariachi de Zapotiltic, digamos. Y un mariachi no es un conjunto de 12 o de 13 o 14 músicos, también eso se puede ver. Un mariachi lo pueden componer 2 músicos, simplemente si es violín y vihuela, o si es arpa con el violín, y ese es ya un mariachi. Los mariachis en los pueblos no son músicos profesionales generalmente, trabajan la tierra, tienen su parcela, son vendedores de algo, viajan de pueblo en pueblo, todavía hay eso, y junto con eso llevan su violín, llevan su instrumento de cuerdas, y se juntan los domingos a tocar en una fiesta, en una boda, en un cumpleaños, a celebrarle el cumpleaños al compadre, a los hijos, o bien por tocar solo por el gusto de hacerlo. Con el tiempo, por supuesto, el músico de mariachi se ha profesionalizado, como muchas actividades, ustedes saben que llegan a eso. Pero a principios del siglo XX, esos grupos de mariachi ni siquiera eran conocidos en la Ciudad de México. Bueno, y muy poco o casi nada en Guadalajara. Eran las poblaciones de alrededor. El conjunto de mariachi fue conocido poco a poco ya, entrado el siglo XX. Entrado el siglo XX y más todavía cuando el primer grupo viaja de Cocula, unos, y de Tecalitlán, otros, a buscar trabajo cuando se decidieron profesionalizar, a buscar trabajo, cuando ya las parcelas de la familia estaban repartidas entre los hermanos y primos, ya no les quedaba parcela para trabajar y dijeron, bueno, yo toco, y cuando toco me dan 20 centavos, 50, un peso, cobramos la pieza y se fueron a Guadalajara. De ahí viajaron a México, alguien probablemente invitó a un grupo, y miren lo que son las cosas, que en los años 30 el presidente de la República, México, Lázaro Cárdenas, es el primer, bueno, como presidente, pero también es el primer promotor de los grupos de mariachi, y de ahí saltan pues prácticamente a la fama en México. Y luego otro de los señalamientos pues viene a la discusión sobre los arreglos modernos, el llamado mariachi moderno, ese mariachi que hoy día en Guadalajara, por ejemplo, concita, llama la atención de muchísima gente que va a Guadalajara en septiembre a lo que se llama el Festival Internacional del Mariachi, y que organiza la Secretaría de Cultura del gobierno de Jalisco. Entonces llega una gran cantidad de turistas. Bueno, de aquí, de este lado, va una gran cantidad de... Los hoteles están todos, no cabe nadie. Y entonces hay actividades que patrocina la Cámara de Comercio, la Secretaría de Cultura, por ejemplo. Está el tren ese que los llevan a Tequila, a probar el tequila, con 3 o 4 mariachis arriba, los traen, les dan un paseo, en las plazas ponen mariachis, en los hoteles hay, y luego también hay un desfile de mariachis de los que vienen del mundo entero. Los ve uno pasar un carro con mariachis de Cuba, mulatos negros tocando, y dice uno, mira, qué curioso se ve un mariachi así, pero tocan bien, solo que, como les digo, no tienen el sonido de la tierra, que es lo que los cubanos tocan con una especie de síncopa que no se les puede quitar porque es lo afro, ¿no? Pero también hay mariachis centroamericanos y de Sudamérica, japoneses, sí, cómo no, y tocan fuerte también, ¿no? Y tocan bien. Pero siempre está la cuestión de el sabor del son y el sabor del jarabe. De hecho, profe, me gustaría mencionar que lo del mariachi, lo del
El Festival Internacional fue una iniciativa de la Universidad de Guadalajara, de la Facultad de Turismo, y fue un concurso que nos hicieron a todos los salones para ver qué podíamos hacer, qué festival se podía hacer, ¿qué es? ¿En agosto o en octubre? Septiembre, para atraer más turistas, y eso fue una iniciativa que salió de la Facultad de Turismo, de la maestra Marcela, y de hecho todos los... Marcela... Bueno, sí, y de hecho a nosotros nos tocó, a cada salón nos tocó hacernos cargos de cada mariachi que venía internacionalmente. Entonces a nosotros, mi salón nos tocó unos que fuimos a Tequila, y fue una experiencia muy padre, de unos japoneses, un mariachi japonés. todo esto, efectivamente, como se comenta aquí en la mesa, pues ha hecho todavía mucho más el atractivo de Jalisco del mariachi. El mariachi que pues es parte de esos símbolos culturales de México. Digo yo que en detrimento, qué bueno que el mariachi es un símbolo musical de México, pero también hay que reconocer que hay otras expresiones que tienen el mismo grado de importancia a través del tiempo, si consideramos la música jarocha, los jaraneros, ¿no? Es otra música muy, muy importante, y en cada región, la marimba en Tapachula y en San Cristóbal de las Casas, ahí en Chiapas, en fin, México también es un mosaico, o sea, no es que la música del mariachi sea lo más importante, más que los jaraneros o el son jarocho. Pienso que por circunstancias históricas, pues el mariachi, a través de que un presidente lo llama a tocar en la presidencia, en Los Pinos, porque Lázaro Cárdenas construye la casa presidencial, se sale del Palacio de Gobierno, donde era la casa del presidente de la República, y su periodo inaugura Los Pinos, y para la inauguración lleva un mariachi de Cocula y otro de Tecalitlán, y vestidos sencillos como son los mariachis del pueblo. Pero también el advenimiento de la televisión para 1950 y antes la radio para 1930, pues también difunden bastante la música regional, y en los 50 ya al mariachi lo visten de charro, que no era eso, no era su vestimenta. La vestimenta del músico de mariachi era normal, de un campesino, pero se ven bien, ¿no? De vestidos de charro, dice la gente que se ven bien, bueno, se ven bien. Y también la otra cosa es que los músicos en las regiones, si alguien es aquí de los Altos de Jalisco, allá por el rumbo de Acatic, recordará que los músicos ahí de mariachi habían incorporado un tambor para darle como más énfasis a lo que hacían. Pero más hacia el norte también había en Zacatecas mariachis que incorporaban algún otro instrumento. Entonces, y luego aparece la trompeta, pero antes de la trompeta la corneta, pero eran como aditamentos ocasionales, no era un instrumento, esos instrumentos no eran los de rigor, digamos. De rigor eran las cuerdas, definitivamente, y en las entrevistas que vienen aquí en el libro de mariachis de 90 años de edad, de 80 años de edad, lo recuerdan, dicen: yo aprendí a tocar con mi abuelito, y los grupos de mariachi eran solo cuerdas, violines, vihuela, arpa, guitarra y guitarrón, eso era. Ya para la televisión, en los años 50, alguien dentro del mundo de la televisión le parece que deberían de tener trompetas y se las incrustan, como para darle mayor sonoridad o llamar más la atención y hacer arreglos llamativos y pirotécnicos, digo yo. Hay juegos de pirotecnia, ¿no? con la trompeta. Sin embargo, ya eso queda de ahí para acá como estampa propia de un conjunto de mariachi. Las trompetas, el traje de charro, profesionales que están en las ferias, que están en las fiestas, que van a las plazas, que cobran una tarifa. Ya ese es el conjunto del mariachi de hoy. Y para terminar, y que ustedes puedan comentar o preguntar alguna cuestión, también quiero referirme a que existen grabaciones antiguas de mariachi.
Hay grabaciones de 1804, de 1806, de 1808, de pequeños conjuntos de mariachi. Algunos se deben a la actividad etnográfica de varios investigadores que nos dejaron ese legado en cintas de carrete, de esas cintas grandes que había. Por ejemplo, Henrietta Yurchenko, una investigadora que vivió muchos años en México, a principios del siglo pudo grabar músicos de mariachi en Tuxpan, Jalisco y en Los Altos. Y también quiero darle un reconocimiento a un investigador que no sé si viva, ojalá, que se llama Richard Strauss, y que tuvo la gran idea de viajar a muchos países de América Latina a grabar y a copiar cintas que existían de música de mariachi, aunque él tiene varias líneas de investigación, de blues, de música de la frontera, de otras músicas, pero particularmente de mariachi, y se consiguen esos discos. Al mismo tiempo, investigadores como Blas Galindo, como Moncayo, antes de componer, pues se vieron impresionados por la música popular y se dedicaron también a investigar. Así que tenemos también grandes investigadores y grabaciones antiguas de mariachi para saber cómo se oían, cómo eran esos grupos de mariachi. Paralelo al Festival Internacional de Mariachi en Guadalajara, un grupo de investigadores, 3 o 4, propusimos llevar a cabo un coloquio académico sobre la historia, el significado de la música, el origen del grupo, el nombre, el problema del nombre, de dónde viene, en fin, todo eso. Y lo hicimos durante unos 4 o 5 años en Guadalajara. Pero nos dimos cuenta que no era muy compatible nuestro coloquio académico, apoyados por la universidad, por nuestra casa de estudios, en un evento tan enorme como era del interés de la Secretaría de Turismo y de la industria y del comercio en Guadalajara. Así que decidimos, para tener mayor profundidad de estudio, mayor capacidad de almacenamiento también de textos, de discografía, de cintas, y decidimos trasladar el coloquio del festival, el coloquio sobre el mariachi tradicional de Guadalajara al sur de Jalisco, y entonces ya ahí en el Centro Universitario del Sur, Ciudad Guzmán, ya hemos realizado 6 coloquios sobre el mariachi tradicional, y este libro forma parte de ese esfuerzo. Esta es una selección de trabajos de investigadores que presentaron sus estudios en proceso y que elegimos varios de los textos para este libro. Esperamos que pronto tengamos otro volumen con más trabajos, con más discusión, con más reflexión, y que la Universidad Estatal de California y el profesor Armando Vázquez pues continúen siendo coeditores, porque allá llamó mucho la atención también que haya habido interés de este lado por la Universidad de California, el profesor Armando, de ser coeditores. Entonces este libro es una coedición Universidad de Guadalajara y California State University. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia, y si hay algún comentario, alguna pregunta, pues estamos a su disposición. Muchas gracias. Quisiera hacer un comentario que en referencia al libro y la oportunidad y el reto que tenemos todos de poder transmitir esta información, esta historia, este legado, y que no lo estamos haciendo de este lado de la frontera. Quería comentarles del programa que tenemos en el Distrito Escolar de Long Beach, de la instrucción de estudios étnicos, específicamente los 4 grupos étnicos de Estados Unidos más importantes: los afroamericanos, los asiáticos, indios americanos y nuestra gente. Y me parece un libro maravilloso para poder transmitir este conocimiento, pero no dejarlo que lo hagan en las escuelas, porque no lo están haciendo,
sino que ustedes lo transmitan a sus seres queridos, en otros ambientes, en los grupos. Siempre hay una duda que queda, bueno, ¿quién está leyendo? Y si no influimos con nuestras propias familias, lo estamos dejando que lo hagan en las escuelas, especialmente en español. Yo les doy las gracias a los dos y a Janet por hacer la gestión de hoy, pero les hago ese reto, que tenemos libros para todos, si se quieren llevar uno extra para alguien que lo va a leer. Y también quiero compartirles otro libro que también es un producto de colaboración de varios de los colegas que conforman el seminario permanente de la Gran Chichimeca, que también coordina Mario por medio de su centro de estudios sobre movimientos sociales en la Universidad de Guadalajara. Tienen temas muy importantes, quizás un poco más difíciles para los jóvenes, pero definitivamente llévense un par de libros, un par de copias de cada uno para que los puedan compartir, y si se quedan abandonados los libros, pues no nos sirven para nada. Entonces, finalmente, además quiero hacerle una pregunta a los dos. Esto que nos comentan, lo que narra el libro, por su historia, su legado, también es un proceso de evolución, creo yo. Mi pregunta es, ¿qué piensan ustedes de lo que ha sido en este país, en la nación mexicana, en el exterior, el crecimiento de las mujeres como mariachis? Mariachis de mujeres totalmente. Y qué es parte de esa evolución, creo yo. Mi pregunta también es, ¿cómo está dando a cabo eso en México? Esa evolución con las mujeres entrando en el papel de mariachis. ¿Qué piensan? Bueno, en cuanto a la aclaración sobre México, ¿no? Sí, cada vez hay más participación de la mujer en los grupos de mariachis. Yo conozco por lo menos 2 grupos de mariachis de muchachas que estudian, ensayan, tocan bien. Bueno, es un aporte, es una aportación que creo que vale la pena, que también la sensibilidad, hace falta la sensibilidad femenina. De hecho, en los mariachis siempre se ha visto una cantante mujer, ¿no?, acompañada del mariachi, pero es parte del mariachi. Lo que menos se había visto que eran ejecutantes, ¿no?, que el guitarrón, que el arpa, o que la vihuela, o los violines, pero ya los vemos con cierta, no tan regularmente, pero con alguna frecuencia sí se ven. Acá no lo sé. Yo abundando en lo que dice el doctor, no se habla tanto cuando vemos estos festivales de mariachi aquí en Estados Unidos del papel de los solistas, que para mí es muy importante también. Y desde ese punto de vista, pues una de las teorías, me encantaría conocer la opinión del doctor Nájera al respecto, es que la forma moderna de cantar el mariachi es, pues, tiene una influencia decisiva, una mujer, que es Lucha Reyes. No se dice que era una mujer con una voz entrenada, educada, que por alguna razón se queda afónica y entonces ya tiene una tesitura más grave, y que adquiere, pues, cuando canta pues esta sensación de que a lo mejor es la última vez que va a cantar, ¿no? Canta con una intensidad que la lleva al suicidio, ¿no? Hay quienes dicen que para ser un buen cantante de mariachi se necesita esas 2 características: una voz bella y entrenada, pero también un valor enorme, y una disposición a arriesgarse. Y sí es cierto, o sea, si ve uno tanto a Jorge Negrete como Infante como Solís, tienen esa un poco suicidas, ¿no? Un poco, una es medio temeraria, pues, ¿no? Entonces, bueno, si esto es así, y me encantaría conocer pues la aportación de las mujeres es decisiva.
porque es una mujer la que le da esa sensibilidad, la que le da esa emoción que a lo mejor un hombre no se hubiera atrevido a hacer, ¿no? Pero que ella lo hace y se desgarra y gime y llora y imposta la voz de manera peligrosa para la voz y con una carga emocional muy intensa que después se vuelve pues, una expectación, ¿no? Una forma, un estilo. Entonces, en ese sentido, yo no sé qué tanto en términos de instrumentalistas haya, o sea, porque digamos la formación musical pues sucede en estos pueblos de los que hemos estado hablando. Entonces, claro, yo estoy seguro que aquí en Los Ángeles una muchacha puede agarrar el violín y tratar de hacerlo, pero yo no sé si en Comala o en el Aserradero se entrena a las niñas a tocar. O sea, no es que no pueda una mujer tocar igual que un hombre, pero yo no estoy seguro si hay estos procesos formativos en las raíces de los pueblos, que sería muy interesante, porque pues el tipo de formación que puede recibir una muchacha aquí en Los Ángeles, pues no sé qué tan cercano sea a lo que hemos estado discutiendo en este libro. Bueno, hicimos no hace mucho un homenaje a Lucha Reyes, por cierto. Después de cada coloquio en el señor Guzmán, al finalizar tenemos siempre un convivio entre músicos que se suben a tocar, que en ese momento se conocen, si no se conocían, y se ponen a tocar, y resulta algo muy impresionante. Y en una ocasión decidimos poner la figura de Lucha Reyes para hacer un homenaje, y se subieron dos cantantes, mujeres, que bueno, me gustaron tanto que bueno, una de ellas es profesional ahora y se dedica con un mariachi a cantar. Sí, la presencia de la mujer históricamente ha estado, mariachi, Lola Beltrán, ¿no? Chavilla, Tariaco, María Mendoza, sí, efectivamente. Motorcasita. Y aquí había una, Lidia Mendoza, ¿cómo le decían? Lidia Mendoza, algo así como la Honda de la Frontera, eso a fines del 19 y principios del 20. Efectivamente las sociedades en los pueblos, la gente, pues no le facilita mucho a las niñas el aprendizaje, ¿no? de un instrumento que sea de mariachi. Los padres no la ven tocando en un mariachi, yendo de un lugar a otro, tratándose de ganar la vida de ese modo. al talón. Sí. Las que yo he visto, mujeres tocando, han sido en la ciudad, en Guadalajara. Pero efectivamente en las regiones, en los pueblos, no hay esa facilidad o esa posibilidad. Entonces, parte también todavía de la manera de ver a la mujer, de ver a la niña. Y si quiere aprender a tocar el piano, pues qué bien, qué bonito, y esa es como una gracia. Pero de eso a que se vaya con el mariachi ya es algo distinto. Entonces sí es problemático, efectivamente. Muy bien, pues vamos a darle fin, pero no se vayan porque queremos obsequiarles los libros, y también seguir platicando con el doctor Nájeras, con Gregorio y entre ustedes. Hola, mi nombre es Denise Díaz, soy la directora del Centro Jalisco en Los Ángeles. Es una oficina que nos apoya el gobierno del estado de Jalisco, donde apoyamos lo que es el tema de cultura, y hoy tuvimos la gracia de tener una exhibición de un libro que se toca de lo más importante de Jalisco, que se conoce, es el mariachi, ¿verdad? Y la cultura detrás de eso. Y nosotros queremos promover todo eso a nuestras próximas generaciones para que no se olviden de dónde venimos, y no hay nada como nuestra cultura mexicana, especialmente jalisciense.